El plan de restauración de las ruinas de Saculeo, descubiertas en Guatemala, estaba listo para llevarse a cabo. Después de semanas de exploración, los arqueólogos de la United Fruit Company habían escogido Saculeo como el lugar más indicado para dar al mundo un mejor conocimiento de la civilización maya y de esta manera restituir a Guatemala un magnífico ejemplo de su antigua cultura. La aprobación del gobierno de Guatemala fue obtenida. El Instituto Guatemalteco de Arqueología e Historia manifestó un gran interés en el proyecto y bondadosamente prometió su ayuda. Las personas escogidas para llevar a cabo esta empresa contrataron caporales con sus respectivas cuadrillas de gente y se prepararon para largos meses de arduo trabajo. Entre ellos figuraban John Dimmick, de la Universidad de Washington, y Lee, director de la expedición, y a quien se debe esta crónica cinematográfica. Richard Woodbury, de la Universidad de Harvard, antropólogo y perito en cerámica. Aubrey Trick, de la Universidad de Virginia, jefe de los arqueólogos, y otros más. Ahora vemos aquí lo que encontraron los arqueólogos cuando llegaron a Saculeo, cuyo nombre significa Tierra Blanca en el antiguo idioma de los quichés. Y hela aquí, ya restaurada, la ciudad tal como la conocieron los mayas antes de que la marcha inexorable del tiempo y la conquista pasaran sobre ella. En febrero de 1946, la ardua tarea de restauración se inició, la cual no habría de terminarse hasta abril de 1949, después de 21 meses de trabajo durante la estación seca. Se empezó con 20 hombres, quienes limpiaron un espacio de 1.500 yardas cuadradas cortando la maleza. Las palas penetraron entonces entre el polvo que más de 4 siglos habían acumulado sobre los edificios medio derruidos. El procedimiento que se siguió para la limpieza fue similar en todos los casos. Después de las operaciones de limpia, iba apareciendo lo que quedaba del último período arquitectónico. ¿Qué había debajo? Allí estaban ellos para averiguarlo. Huellas en el terreno indicaban que podrían encontrarse templos, canchas de pelota, plataformas para la danza y dormitorios. Trabajaban con los datos que tenían a mano y con los que iban encontrando y reuniendo. Y cuando estos datos se agotaban, suspendían el trabajo. Una vez descubierto el graderío principal, dedujeron dónde se hallaba el eje de la línea central. Los sepulcros, las criptas y tesoros habrían de encontrarse indudablemente en aquella dirección. Así pues, marcaron con las señales necesarias y comenzaron a excavar. Cortaron a través de las paredes, los escombros y la suciedad que había debajo, hasta dar con restos del período más cercano. Diríamos que habían atravesado toda una época. Pero aún 10 siglos yacían aprisionados en las construcciones que descansaban a mayor profundidad. Para la reconstrucción que se estaba llevando a cabo al mismo tiempo que la exploración, tenían que buscar el contorno de cada edificio y ver lo que de ellos quedaba aún en pie. Antes de comenzar las zanjas, se marcaron líneas que ayudarían a determinar la ubicación y época de todos los edificios y de lo que estos contenían. Después de tomar nota cuidadosamente en dibujos hechos a escala, se levantaron las piedras que cubrían las tumbas. Con palustres y finas cuchillas, se quitaron los escombros más pesados. El polvo y la tierra se limpiaron con escobillas suaves. A fin de reproducir los detalles de las construcciones, se tomaban medidas continuamente.
poco a poco se fueron descubriendo el contenido de las tumbas. El doctor Charles W. Goff, cirujano ortopédico, hizo un estudio de las características físicas de los indios que vivían a los alrededores, para hacer después comparaciones con los esqueletos que iban encontrando. Mucha gente había sido sepultada en Saculeo por separado y en grupos. Los restos de esta antigua civilización fueron tratados con el mayor respeto y una vez examinados, eran restituidos a sus tumbas y enterrados cuidadosamente. Es de suponerse que se trataba de personas de elevada categoría por no hallarse sepultados en el campo, pero hubiera sido muy difícil el poder determinarlo. Tal vez se trataba de astrónomos o sacerdotes, o bien de médicos, notables danzarines o jugadores de pelota. Muchos estaban enterrados con los instrumentos de su profesión u oficio. Así, cuando se encontraban trozos de asta de venado y pedazos pulidos de huesos tubulares, podía pensarse que el enterrado allí había sido persona que tuvo por oficio hacer flechas y picas. Y si se encontraba una piedra de moler junto a huesos de mujer, el hallazgo indicaba que sin duda se trataba de alguna molendera de maíz. El conocimiento y pericia de los arqueólogos eran utilizados constantemente, escogiendo lo que era importante y desechando lo que no tenía ninguna importancia. Millares de trozos de cerámica encontrados donde los habían colocado sus dueños eran lavados y examinados antes de ser escogidos. Asimismo, se inspeccionaban minuciosamente los objetos que se hallaban en las tumbas. Frecuentemente se encontraban trozos de jade y piedras semipreciosas en las tumbas más antiguas, mientras que en los sepulcros y urnas cinerarias más recientes abundaban el oro, el cobre y las aleaciones. Oro y cobre y jade, campanillas e insignias, cuentas, ornamentos para la nariz y los oídos. Era absolutamente necesario limpiar con sumo cuidado los objetos de cerámica, ya que a veces estaban cubiertos por una frágil capa de estuco u ostentaban marcas que podían destruirse al menor descuido. En las figuras y formas, en las decoraciones y marcas, se advertían detalles históricos que se catalogaban debidamente. Hoy el visitante puede apreciar la inteligencia, la habilidad y el arte exquisito de los mayas. La belleza sepultada por los siglos vuelve una vez más a lucir en el puesto que por derecho le corresponde. La United Fruit Company fundó un museo en Saculeo para dar una idea general de todo lo que ahí fue descubierto. Una vez terminadas las excavaciones en un lugar, se procedía a rellenar las zanjas. En ello se empleaba piedra y argamasa, y en ciertos puntos de estas zanjas se construían contrafuertes, creando así muros de contención. Los picapedreros indios traían a lomo de burro la piedra caliza para la argamasa, extrayéndola de las mismas canteras que habían sido explotadas por los antiguos mayas. El transporte a Saculeu es hoy cómodo y los templos restaurados son de fácil acceso. Pero en los primeros días de la empresa, muchos de los materiales de construcción hubo que prepararlos allí mismo. Al restaurarse Saculeu, había que tener en cuenta su durabilidad. A medida que se reconstruían los templos, la mampostería, la roca y el barro de las estructuras originales, se iban reemplazando con mampostería, roca y mezcla caliza. Si se llevan a cabo inspecciones regulares y no se descuida el crecimiento de la vegetación, es de esperarse que la presente restauración durará mucho más que la construcción original. Los revestimientos de mezcla caliza empleados por los mayas
tan susceptibles a los efectos del viento, el agua y la acción del tiempo, fueron reemplazados por cemento blanco moderno. En un lugar de las proporciones de Saculeu, las excavaciones llegan a un punto en que los descubrimientos se duplican, tanto en lo arquitectónico como en lo cerámico. Corresponde entonces al arqueólogo decidir qué estructuras le ofrecen mayores ventajas y cuáles pueden desecharse. De los 42 túmulos de Saculeu, se examinaron 15 y se reconstruyeron 9. En recintos especiales o cancha de pelota como esta, se celebraban importantes eventos. Un pavimento en forma de I aparece limitado en ambos lados por muros paralelos. Sobre el muro del lado oriental se encuentra un pequeño altar, accesible desde afuera por 4 escalones. Anchas aberturas aparecen en la pared del lado este, indudablemente usadas para la entrada de los jugadores. Probablemente los jefes, altos sacerdotes y dignatarios presenciaban los juegos desde lo alto de las 2 plataformas laterales, mientras que el pueblo atisbaba por encima de la parte baja de los muros. Bajo el rigor del tiempo, el yeso original que cubría la piedra se había ido desprendiendo y dejando esta al descubierto. Al reconstruir, se dejaron sobre las columnas y muros algunas piedras toscas, a las que solo se aplicó una capa irregular de yeso blanco, indicando así dónde se había agotado los datos auténticos. En los lugares donde era posible colocar las piedras originales tal como estaban, se dejaban estas al descubierto para que pudiera apreciarse así la antigua mano de obra. Otra prueba de autenticidad es la preservación de ciertas irregularidades perceptibles. Así, se han conservado discrepancias de longitud entre escaleras contiguas, entre la altura de escalones o terrazas y entre la curvatura tanto vertical como horizontal de terrazas y escaleras. Los arquitectos originales de Saculeu tendían a ajustarse a la configuración natural del terreno. Así no se allanó espacio alguno para que los templos y otras edificaciones desarrollaran nuevamente sus graciosas líneas. Solo podríamos imaginar lo que estos edificios fueron. Unos servirían tal vez de alojamiento a tribunales o a organismos administrativos o políticos. Otros quizá albergaran estudiantes y neófitos, y en algunos se advertía la existencia de altares para sacrificios. Había muchos templos, porque en el tiempo de los antiguos mayas había muchos dioses, y cada uno se idolatraba de manera distinta. Es posible que las ciudades mayas, con sus edificios públicos, sus templos, sus parques y plazas, sus mercados y campos de recreo, y las residencias de sus sacerdotes y políticos, fueran muy semejantes a nuestras metrópolis modernas. Y así fue como dejaron a Saculeu, tal como la conocieron los antiguos mayas. La United Fruit Company había cumplido su propósito. Se habían hecho descubrimientos históricos y se había restituido al pueblo guatemalteco y a la admiración de los visitantes de otras tierras los templos de Saculeu.